Hola, buenas. Empezamos tema nuevo, el nacimiento del mundo moderno. Vamos a ver cómo acaba la Edad Media, con la Baja Edad Media, y cómo empieza una nueva etapa de la historia, que es la Edad Moderna. Son 7 puntos, es un tema más largo que el anterior. El punto uno, por qué la Edad Moderna se inicia en el siglo XV. Veremos las características de ese siglo para que sea la bisagra entre la Edad Media y la Edad Moderna. El punto dos, la nueva monarquía de los reyes católicos, como ejemplo de monarquía autoritaria, que será el sistema político que habrá a principios de la Edad Moderna, luego pasará a monarquía absoluta más adelante y luego al despotismo ilustrado, eso lo estudiaréis ya en cuarto. Eh, el punto 3, la expansión europea, las navegaciones portuguesas y castellanas. Veremos por qué portugueses y castellanos se aventuraron a navegar por el Atlántico y descubrieron lo que descubrieron, que ya lo veréis. En el punto 4 veremos la América antes de que llegara Colón, la América precolombina, aztecas, mayas e incas. En el punto 5, el humanismo, una revolución cultural. Veremos cómo cambia la mentalidad en ese siglo XV en Italia y de allí pasa a otros lugares de Europa. Es una revolución cultural. Si el románico y el gótico habían ido desde Francia hacia el resto de Europa, ahora será Italia el foco cultural. Y ese cambio de pensamiento, el cuestionarse las cosas, llevará a lo que veremos en el punto 6. Es la reforma protestante. Es cómo se intentó cambiar la iglesia en el siglo XVI, desde principios del XVI, con Lutero, Zwinglio, Calvino, una serie de líderes religiosos que crearán nuevas iglesias y provocarán una ruptura dentro de la Iglesia Católica. Y veremos en el último punto, en el punto 7, la reacción de la Iglesia Católica ante la reforma de Lutero y el resto de líderes protestantes, la contrarreforma católica. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a ver primero por qué la historiografía, los historiadores, suelen decir que la Edad Moderna empieza en el siglo XV. Lo primero que vemos en el esquema es esto de aquí, la recuperación demográfica y económica. Eh, en el siglo XV empieza a crecer lentamente la población y a final de siglo se está recuperando el nivel que tenía la población europea antes de la crisis del siglo XIV. Si os acordáis, en el siglo XIV, desde la primera mitad hay malas cosechas porque el clima no es todo lo bueno que podía ser, se pierden muchas cosechas, lo que trae hambre, ¿vale? Además de eso, hay una epidemia que es la peste negra a mitad del siglo XV que traen los comerciantes desde el Mar Negro, que a su vez viene desde Asia, ¿vale? Y que se expande por Europa. Esa gran epidemia pues acabará con un montón de buena parte de la población europea. Aparte, como era una población que en parte estaba malnutrida, pues el virus hizo más daño, ¿no?, de lo que hubiera hecho entre una población con mejor nutrición. A ese ambiente de eh, epidemia, de peste y de malas cosechas se une, como ya vimos en el tema del renacimiento urbano, vimos que en ese siglo XIV hay tensiones sociales porque los señores siguen pidiendo impuestos a los campesinos que han sobrevivido a esas epidemias y a esas hambrunas, les piden impuestos y estos tienen dificultad para pagar. Y además hay luchas políticas dentro de las coronas, hay guerras civiles, como por ejemplo en Castilla en el siglo XIV, en Aragón en el siglo XV con los países de remesa. Eso lo vimos en el tema anterior, ¿vale? Solamente os lo estoy recordando ahora mismo. Porque en el siglo XV se recupera la población y la economía. Hay un incremento de población porque la mortalidad baja con respecto al siglo XIV. Fallece menos gente, la natalidad en esta época era muy alta, lo fue hasta el siglo XVIII, nacían muchos niños por familia, ¿vale? Con lo cual el crecimiento de la población es más alto. Además, si os acordáis, había una serie de mejoras técnicas en la agricultura desde el siglo XII, XI, XII, que eso se va a ir continuando y aparecerán otras nuevas, ¿vale? Con lo cual, hay unas muy buenas producciones agrícolas en ese siglo. Como todo hay excepciones, hay años peores, pero lo general, la tendencia general del siglo es a que las tierras produzcan. Con lo cual, hay excedentes en el campo, sobra producción en el campo y eso se utiliza para el comercio, ¿vale? Ese desarrollo comercial tirará de la artesanía de las ciudades, ¿vale? Se comercia con los alimentos del campo, pero también con lo que producen los artesanos en las ciudades, ¿vale? Las ciudades siguen floreciendo, siguen creciendo. Por ejemplo, en este siglo XV la Corona de Aragón crece bastante Valencia. Barcelona está muy golpeada por la peste negra y Valencia es el gran puerto de la Corona de Aragón en el siglo XV, ¿vale?
Bien, con este desarrollo de la artesanía y el comercio, continúa lo que ya vimos en el tema anterior al proyecto de arte, que es que la banca había nacido en esa época y se sigue desarrollando ahora. Banqueros genoveses, venecianos, alemanes, ingleses, franceses, castellanos, muchos de ellos de etnia judía, ¿vale? Pues bien, esa banca sigue desarrollándose y va utilizando cada vez más instrumentos financieros como la letra de cambio, ¿vale? El depositar un dinero en un sitio y recuperar ese ingreso en otro lugar de Europa para comerciar con él, ¿no? Llevando ese papel es como si llevaras ese dinero y evitaba saqueos y evitaba los peligros del camino, ¿vale? Otro rasgo que hace que hablemos de edad moderna a partir de este siglo es el ascenso de la burguesía, ¿vale? ¿Por qué va ascendiendo la burguesía? Pues va ascendiendo porque va ganando peso económico con lo que es el comercio, las finanzas y la artesanía, ¿vale? Se desarrollará lo que se conoce como el capitalismo comercial, ¿vale? A esta burguesía le falta el poder político, lo comenté ya en el tema del renacimiento urbano. Van a tener cada vez más riqueza, se van a ir igualando en eso a la nobleza, pero la nobleza socialmente está más reconocida y políticamente participa más de las decisiones de gobierno dentro del Estado. Sí es verdad que la burguesía dentro de la ciudad va a ir ganando peso político también, pero a nivel estatal, hasta bastante más tarde, no va a tener ese peso político, hasta el siglo XVIII, con las revoluciones liberales. ¿Vale? Algo antes en Inglaterra, 17. En el resto de Europa, a partir del 18, con la Revolución Francesa y las revoluciones liberales. Eso lo estudiaréis en cuarto, ¿vale? Bien. Otro rasgo de este siglo XV es que los reyes se van a convertir en reyes fuertes. ¿Vale? Esos reyes débiles medievales eran elegidos por los nobles por su debilidad para poder manipularlos. Esos reyes feudales que se habían hecho débiles precisamente dándole tierra a los nobles, dándoles feudos, del apoyo en las guerras y demás. Bien, ahora los reyes son totalmente diferentes. Desde el siglo XII están desarrollando un proceso de fortalecimiento porque aprovechan que las ciudades están creciendo para apoyarse en ellas, darle cabida en las cortes a la gente de las ciudades, a los representantes de las ciudades, ¿vale? Y apoyándose en esas ciudades, hacerle frente a la nobleza feudal. Ese proceso que empieza en el siglo XII-XIII va continuando en el XIV y en el XV. A partir de este siglo XV, sobre todo en la segunda mitad y en el XVI, cuando hay reyes a los que nadie tose, reyes fuertes. Pongo aquí ejemplo, reyes católicos en España, incluso en el caso de Castilla, una mujer, ¿vale? Isabel, ¿vale? Son reyes muy fuertes, Francisco I en Francia, que es de principios del XVI, y Enrique VIII, ¿vale? Bien. Esta monarquía lo que hace es centralizar el poder. Si en el feudalismo el poder estaba repartido entre los señores que gobernaban las regiones y los campesinos habían marchado al campo para que les protegieran esos señores, ahora el rey concentra poder, ¿vale? Y va prescindiendo de la nobleza, del apoyo en la nobleza y de los parlamentos. O sea, realmente convocan a los parlamentos cuando necesitan aportes económicos para las guerras, cuando quieren que las ciudades les den dinero, básicamente. O cuando quieren que los nobles le apoyen en eso, ¿vale? Se le conoce, ya os lo he comentado antes, como monarquía autoritaria. ¿En qué se apoya esta nueva monarquía fuerte? Pues se apoya en ejércitos permanentes que obedecen al rey. No son ejércitos nacionales, eso nacerá mucho después, con la Revolución Francesa. Lo que son ejércitos mercenarios. Como ejemplo, por ejemplo, en el siglo XVI, algo después, en la época de Carlos I y Felipe II, el ejército español era un ejército de mercenarios y dentro de él había españoles, italianos, suizos, alemanes, daneses, gente de muchas nacionalidades que luchaban, aparte a veces por creencia religiosa, que también pasaba mucho también, por ejemplo, la guerra de religión, los católicos contra los protestantes. Aparte de eso, detrás de todo estaba lo que le pagaban, ¿vale? El sueldo que les llegaba. Son mercenarios que luchan para la corona. Pero ahora el rey no tiene por qué convocar ejércitos de los nobles, no tiene por qué pedirle a los nobles que le apoyen. O únicamente no depende de eso, sino que aunque a veces los convoque, tiene su propio ejército. Esto lo tiene hasta el Papa. El Papa en esta época tiene su propio ejército, su propia armada de barcos, sus propios guerreros que lucharán por él mientras reciban el sueldo. ¿Vale? Bien, también va desarrollando la burocracia, la administración, lo que ahora son los funcionarios, ¿vale? Y la hacienda estatal. Con el renacimiento urbano aparecieron las universidades, ¿vale? Y en esas universidades se van formando gente en diferentes
carreras, ¿vale? En teología, medicina, en derecho, leyes. Bien, esa gente que estudia leyes son los burócratas que van a utilizar los reyes para gobernar esta monarquía autoritaria. Y además van a ser los cobradores de impuestos, van a organizar la hacienda estatal. Como ejemplo, tiempo después, no es el siglo XV, ¿vale? Es el siglo XVI, principios del XVII, murió en 1616. Antes, aparte de militar y de escritor, durante un tiempo estuvo cobrando ingresos que dependían de la Armada. Era un cobrador, que era un burócrata. Bien, además estas monarquías autoritarias crean una diplomacia internacional, crean un cuerpo de diplomáticos para relacionarse con otros reyes. Y así hay embajadores españoles en la corte inglesa, por ejemplo, la francesa en Flandes, ¿vale? En el Imperio, y en las repúblicas italianas, los territorios italianos y demás, y al revés, un embajador francés en España, un inglés, ¿vale? Bien. Voy a enseñar algunas imágenes que están relacionadas con esto. Por ejemplo, aquí tenemos un eje cronológico en el que se ven los principales hechos de ese siglo XV, ¿vale? Y voy a comentaros cuáles son los dos sucesos que se toman como sucesos que marcan el inicio de la Edad Moderna. Realmente el cambio pasa a lo largo del siglo XV, ¿vale? Los cambios en historia no es que se den en una fecha concreta o en un año concreto, aunque sí a veces se dan impulsos grandes cuando hay un suceso muy importante, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de este tema, el descubrimiento de América, 1492, del mundo conocido, ¿vale? Pero normalmente es un proceso largo, se da el cambio a lo largo del siglo XV, ¿vale? Bien, aquí viene un suceso que os quiero comentar, 1453, la caída de Constantinopla, es que en ese año los turcos toman Constantinopla, ¿vale? Y le cambian el nombre, será el actual Estambul. Bien, eso tiene una gran importancia en el desarrollo de la Edad Moderna, ¿vale? Es una de las fechas que se toma como inicio de la Edad Moderna, porque eh, al tomar los turcos Constantinopla se hacen con el comercio con Oriente, comercio con la India, Indonesia y China, y los europeos verán cómo se les bloquea en ese comercio y tendrán que buscar rutas alternativas. Y eso hará que los portugueses exploren toda la costa africana y lleguen a la India rodeando África, y que los castellanos crean a un genovés y le paguen un proyecto de navegación hacia el oeste, se lo financien y lleguen a América. Él quería llegar a Asia, quería llegar a China y a Japón, a Cathay y a Zipango, pero acabará llegando a un continente nuevo, que no lo sabía y falleció creyendo que había llegado a Asia. El continente es América, ¿vale? Bien, esa es la otra fecha importante. La tenemos aquí, descubrimiento de América, el 12 de octubre del 92, ¿vale? El día de la Hispanidad, el Pilar. Pues bien, tanto esta de 1453 como esta de 1492 son las fechas que suelen tomar los historiadores para marcar el inicio de la Edad Moderna. ¿Vale? A nosotros nos van a valer las dos, porque realmente he dicho que es un proceso largo. Hace muchos años, estudiando la carrera en la facultad, saqué un libro de un historiador francés, holandés, se llama Johan Huizinga, que el hombre comentaba eso precisamente, que el cambio de la Edad Media y la Edad Moderna había sido gradual, poco a poco. El libro se llamaba El otoño de la Edad Media, ¿vale? Relacionado con la caída de las hojas, ¿no? Y el fin de un proceso que era la Edad Media. Y describía en el libro los rasgos que ya van apareciendo de esa Edad Moderna, en las cortes europeas, la época, en la cultura de la época, ¿vale? Bien, quiero que si nos quedemos con esas dos fechas, 1453, caída de Constantinopla, 1492, descubrimiento de América. También muchos sabios bizantinos, cuando cayó Constantinopla, fueron a Italia. Y eso hizo que fuera una de las causas del desarrollo del Renacimiento, ¿vale? También depende muchas veces de los países. Por ejemplo, nosotros somos españoles, pues con nosotros tiene más peso esta fecha. Pero si, por ejemplo, estamos en Italia, un italiano te dirá que esta fecha tendría más peso, incluso que anteriormente a esta fecha ya se está dando el Renacimiento, como veis aquí, con la cúpula de la Catedral de Florencia, ¿vale? Bien, otras cosas importantes que aparece, por ejemplo, la invención de la imprenta en 1450, ¿vale? Aquí aparece una obra de Erasmo de Rotterdam, que es un humanista, que tuvo mucha influencia, un humanista holandés de los Países Bajos, ¿vale? Aparece la publicación de Lutero de sus tesis, que lo veremos en este tema, el inicio del protestantismo, pero voy a dejarlo ya porque si no se nos va el tiempo, estamos llegando a los 15 minutos, ¿vale?